Por lo que estamos viendo, eso no va a ocurrir, porque lo primero que hizo, lo que siguió haciendo es insultar a alguien que osa cuestionar sus actitudes y o pensar distinto. Bueno, voy al encuentro de el presidente del partido de Massa, Diego Giuliano, en el Frente Renovador, y además ya ahora es uno de los constitucionalistas y ya tenemos la fecha para donde eso se va a empezar a desarrollarse, que es el 14 de julio creo que desde las 10 de la mañana. Y también, además, Diego Giuliano es diputado nacional. Hola Diego, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo está, María? Bien. Siempre un gusto comunicarme con usted. Gracias, igualmente. Bueno, las cartas están jugadas, está todo sobre la mesa. Lo que no sé es cómo se va a desarrollar, si ya hay avances en cuanto a esto, y fundamentalmente, dado que hay un número ajustado, 36 conseguiría tener el gobernador, 33 toda la oposición. Bueno, quiero saber cómo se están desarrollando la previa, digamos, al 14 de julio. La verdad, María, que estamos tratando de que el proceso que viene sea un proceso positivo, de concordia, digamos, Uh-huh. y no que vayamos a una constitución de la discordia, Uh-huh. que es lo último que tiene que tener Santa Fe en este momento. Pero claro, cuando hay actitudes tan individualistas, tan personalistas, en donde se plantea yo o nada, en verdad es muy difícil poder construir esa concordia, que es yo diría, el motivo principal por los que hay que modificar o hacer una constitución. Uh-huh. Estamos en un momento en donde el gobernador, que fue primer convencional constituyente, que durante la campaña siguió ejerciendo la gobernación sin ningún tipo de licencia, por decirlo de alguna manera, porque no es lo mismo ser concejal o ser legislador que manejar el presupuesto de 10 billones que maneja la provincia de Santa Fe. El gobernador, que ahora pone la fecha que se le ocurre, lo decide en su individualidad, de cuándo hacer la convención constituyente, en el medio de dos procesos electorales en marcha, porque imagínense que todavía estamos en el medio del proceso electoral local, provincial y local, comunas, algunas intendencias y los consejos municipales de toda la provincia. Eso termina recién el 29 de junio. Uh-huh. Y arranca el 7 de agosto el cronograma electoral nacional, porque hay que constituir alianzas entre partidos políticos y luego presentar candidaturas. O sea que vamos a estar en el medio de un año electoral y en el medio de cronogramas electorales superpuestos. Entonces no es el momento. Por eso la ley que ellos mismos sancionaron plantea un año de tiempo. Uh-huh. Si no hubiese dicho 6 meses o hubiese dicho mañana que empezábamos la constituyente. No, la ley, creo que con un tino mejor en el año pasado, plantearon no, se puede hacer hasta el 13 de abril del año 2026. Bueno, ha cambiado de opinión el gobernador por su cuenta y pone la constituyente en el medio del proceso electoral provincial y nacional. Nosotros, por supuesto, que estamos evaluando cuál va a ser nuestra actitud, siempre pensando en que hay que ir a una constitución, más allá de las mayorías circunstanciales que se puedan lograr, a la mejor constitución posible. Como sucedió en el 62, como sucedió en el 49 cuando se hizo también en Santa Fe, cuando sucedió cada vez que había que reformar la Constitución, María. Claro, claro. Es algo muy superior, ¿no? Es la reforma, y se lo digo a alguien que uno de los más especializados, entiendo, que es mi interlocutor, el doctor Diego Giuliano, sobre la Constitución nuestra. Recuerdo eso, ese trabajo en paralelo con la Constitución Nacional, y bueno, Sí. es clave para nuestro futuro, ¿no? Es clave, tiene que ver con el pacto de convivencia. El gobernador, y lo digo yo con respeto, pero también hay que decirlo para que la sociedad lo vea,
no obtuvo ni mayoría ni quórum propio en las urnas, donde la voluntad popular se puso en juego. Claro. No tuvo, tiene 33 convencionales con un modelo muy amañado, porque la convención, como nunca en la historia de la provincia, se constituyó a través de una lista única, que es como debería haberse hecho, y además le agregó una lista por departamento, en donde se garantizó 13 convencionales constituyentes, porque en el fondo el gobierno provincial sacó 17 puntos del padrón. Eso la verdad que no autoriza hacer lo que uno quiere, como se le ocurre, el día que quiere, o a utilizar los recursos del Estado para hacer un proyecto sectorial de grupo. Se requiere otra actitud, ¿no? Y entonces, al no tener ni mayoría ni quórum, ya ahora dice, bueno, salió de caza y pesca y ya encontró. Pero esto no es el resultado de las urnas, esto es el resultado de negociaciones posteriores. Ahora, entonces, creo que tenemos que ser respetuosos. Tampoco le fue bien ni al peronismo en sus divisiones, ni sumándolo con aliados como el Frente Renovador. Granata también estuvo allí, casi repitiendo algún porcentaje, y en el caso de la Libertad Avanza, aún peor, ¿no? Fue una elección en donde la verdad que no hubo ninguna situación extraordinaria, y esto hay que decirlo. Sucede que el justicialismo, en una división que ojalá podamos superar, logra igualmente ser la segunda fuerza de la provincia. Y claro, la Libertad Avanza pasa a ser tercero, y luego viene Granata, y luego viene otro sector del peronismo que fue dividido. Claro. Quiero decir, el justicialismo, con la mayor unidad posible que logró, que no fue la mejor, y eso hay que hacer la autocrítica, ¿no? No fue la mejor, ni la que deberíamos haber tenido, pero igualmente logra poner tercero al gobierno en la provincia de Santa Fe, el gobierno nacional, logra ser segunda fuerza, y además, logra en Rosario una elección notable. Esto nos obliga a que tengamos que dialogar. Mire, uno de los secretos de la Constitución es el de una Constitución plural, democrática, que permita el disenso y el consenso, o una Constitución autocrática. Es decir, que el que tiene un voto más hace lo que quiere con la Constitución. Y esto, la verdad, no es lo que sucedió en Santa Fe nunca. Ni en la época de Gálvez, ni en la época de Iturraspe, ni cuando el brigadier López hizo la primera Constitución de la Argentina, que la fundó en la soberanía del pueblo, mientras en Buenos Aires la Constitución que habían construido era monárquica. Imagínense el valor de López en ese momento. Ahora Diego, si el gobernador, junto con locomotora Olivares, ¿no? Y sus 3 convencionales, más los que sacó la Libertad Avanza, si se llegasen a unir, pueden ir hacia ese camino. Sería el peor escenario, ¿no? Porque mire, la Constitución del 62, 2 segundos le digo, se hizo en peores condiciones democráticas. Imagínense que el presidente constitucional, que era Frondizi, estaba preso cuando se juró la Constitución. El ambiente era un ambiente de mucha dificultad. Sin embargo, fue posible una provincia que transitó 60 años en base a una Constitución que dio lugar a la alternancia, que dio lugar al control recíproco, que dio lugar a una democracia santafesina sana. Claro, ahora, si ahora hay una idea de cambiar eso, Santa Fe luchó muchos años por no ser un feudo. Y hubo gobernadores de 1 millón de votos hace 30 años atrás. Carlos Reutemann, 1 millón de votos. Y no se le ocurrió quedarse con todo el sistema. Corte Suprema, legislatura, Poder Ejecutivo, Constitución, reelección inmediata. Digo, hay que llamar a la reflexión, para que este momento, que puede ser un gran momento para Santa Fe, si tenemos un proyecto de provincia sobre la mesa,
no se transforme en una cuestión absolutamente sectaria, de grupo, porque le va a hacer mal al propio grupo que alguno cree que no, que con estas actitudes, bueno, se hacen más poderosos, son más... Y en verdad creo que aumentan su vulnerabilidad, como se vio en las elecciones, donde esperaban sacar el 50%, el 55%, después decían el 44% y terminaron sacando el 37%, que es el 17% del padrón de Santa Fe. No es Diego, una locura. Y en cuanto a propuestas, ¿no? Porque por ahí leí a algunos colegas, ¿no?, que decían, bueno, empieza toda una cuestión de diálogo, de charla, en donde hasta inclusive la frutilla del postre, que es la reelección del gobernador, puede llegar a ser negociada con la oposición por otros temas de interés que tiene la oposición, como por ejemplo evitar estas diferencias que hay entre intendencias de primera y de segunda. ¿Qué hay de esto? Yo creo que eso es una cuestión ya de todos los santafesinos. No creo que haya nadie que quiera mantener el sistema municipal con el nivel de cautiverio que hoy tiene en Santa Fe. Pero le diría, por eso no lo pongo en un lugar de negociación, porque ya la Corte Suprema de la Nación, en un fallo emblemático, le dijo a Santa Fe: ustedes reformen la Constitución, o cada vez que ustedes pongan en juego la autonomía municipal, vamos a fallarle en contra. Mire, es un fallo notable de la Corte Suprema, que se llama FESTRAM contra Provincia de Santa Fe. Es la Asociación del Personal Municipal de San Cristóbal contra Provincia de Santa Fe. Digo, es un fallo emblemático. Quiero decir, este tema de la autonomía, si usted me dice cuál debería ser el gran avance de la Constitución del 2025-26, debería ser la Constitución de las autonomías. Ajá, ¿eso sería el corazón de esta Constitución reformada? Claro, eso es lo que opinamos nosotros. Claro. Ahora, del otro, si usted va a hacer la Constitución de la reelección inmediata o de la autorreelección, bueno, ya es otro cantar. Porque Diego, la verdad, ya lo vivimos eso. Apelando a la sinceridad. Si en lugar de Puyaro hubiese estado Lewandowski, propone lo mismo, ¿usted qué diría? Mire, nosotros a la reelección la podemos debatir, porque si bien usted puede tener su opinión técnica de la salud que genera el hecho de la alternancia o de que el gobernador en ejercicio no ponga todo el tesoro de la provincia en beneficio de su propia candidatura, eso puede discutirlo. Lo que no se discute, y no lo discutió nadie en la historia reciente de la provincia, es que el que jura por la Constitución del 62 tiene que cumplirla. Entonces la reelección es para el gobernador que venga, pero para el gobernador actual que juró por una Constitución, bueno, eso sería una deslealtad que hemos planteado. Ahora usted dirá, bueno, pero algunos me dicen, otros la tienen, ¿por qué no la va a tener él o ella? En este caso él sería el gobernador nuestro en Santa Fe, porque puede haber esto en otras provincias, porque ya pasó en otras provincias. En otras provincias, cuando hubo cambio constitucional, con cláusula transitoria, caso Alperovich en Tucumán, caso en Salta Urtubey, en realidad fueron ciudadanos de esas provincias, Alperovich y Urtubey, que tuvieron 3 mandatos. Claro. Porque después dijeron, bueno, yo juré por la nueva, y la nueva me da lugar a la reelección. Claro. Entonces, esto es lo que hay que evitar en Santa Fe. Un ciudadano con triple mandato es inconstitucional. Y esto es lo que queda abierto en la Constitución de Santa Fe. Claro. Entonces, no es solo el hecho de juró por una, tiene que ser leal. Sí. Ojo con el triple mandato. Diego, la última pregunta. ¿Por qué ningún diputado fue, y senador, ¿no?, pero en el área diputado nacional, que usted integra esa Cámara, fue a las exequias del Papa Francisco? Bueno, la verdad que hubo una decisión de no ir, esto es opinable,
Lo que nunca se discutió en la Cámara de Diputados de la Nación fue quién pagaba el viaje. El viaje, si había un viaje, se lo pagaban los propios diputados. Creo que eso estuvo clarísimo, ¿no? Uh-huh. Ahora, una cosa ¿Y por es eso que el no viaje fueron? se lo paguen yo creo que por eso una cosa es que el viaje se lo paguen los diputados y otra cosa es que no viaje nadie o haya una persecución a la que quiera viajar a las exequias del argentino que reunió en su funeral más de 50 jefes de Estado, 10 monarcas. ¿Y desde cuándo creo la oposición se deja llevar por las narices por lo que piensa el gobierno sobre un tema tan importante como este? Por eso digo, hay una especie de cuestión muy baja, muy chiquita, muy menor, que a veces se impone, ¿no? En mi caso, yo creo que nosotros lo planteamos. El homenaje puede ser en Argentina, se hizo en Argentina, la Cámara tuvo una de las mejores sesiones que yo vi, ¿no? Porque por lo menos fue una sesión donde hubo alguna coincidencia, un clima de respeto. No pasó lo que pasó durante el papado, en donde al Papa lo tironeaban a ver de un lado y del otro. En la sesión de la Cámara de Diputados no sucedió, salvo alguna cosita, alguna excepción. Uh-huh. Pero en principio fue un homenaje serio, le diría hasta valorativo. El hecho de viajar o no creo que ya es una cuestión un poco más, digamos, más de coyuntura. Pero lo importante es que tomemos dimensión, y anoche lo escuchaba yo, ¿no? De otros diputados. Dimensión de otros diputados, digo, que no fueron ni católicos, pero que se entiende el impacto mundial de Francisco. ¿A dónde dejó a la Iglesia Francisco con sus, obviamente, con su discusión interna que él mismo comentaba, pero que el valor de ese argentino, nuestro, ese compatriota, en ese sitio, bueno, hay que interpretarlo y va a suceder. Va a suceder. Creo que ahora hay algunos que empiezan a leerlo, otros empiezan a analizar su impacto y su valor en la política mundial, no solo en la religión que cada uno profesa, que puede ser el caso suyo, mío, de otro, que tenemos una fe, pero además el valor de lo que significó humanitariamente, humanísticamente, Francisco. Gracias, Diego, como siempre, un cariño grande. Un saludo a usted, a todo su equipo. Muchas gracias. El diputado nacional Diego Giuliano y convencional constituyente en la provincia de Santa Fe.